Quiero contarles 3 cositas de mí que son muy importantes hoy, que no están en mi currículum. Primero, soy un producto centroamericano hecho en Guatemala. Pero para mí es muy importante reconocer que hay algunos hechos que han marcado mi vida. Por ejemplo, tengo una nuera salvadoreña a través de quien he aprendido a amar El Salvador. Me gradué de bachiller en un colegio hermosísimo a la orilla del Gran Lago de Nicaragua, en Granada, en el Colegio Centroamérica. Y si sueno en algún momento presuntuoso es porque mi madre era tica. De manera que esa es la parte de personalidad que no he logrado arreglar todavía. He sido consultor independiente para la compañía Disney. Hemos llevado cientos de ejecutivos a nivel centro y sudamericano a Disney con un solo propósito: que conozcan por dentro el ícono de servicio mundial, pero que hoy representa una compañía más de las que se han comprometido con el arte, la habilidad, la destreza, la competencia de servir. Quiero narrarles algunos momentos Disney que son muy importantes para nosotros. El primer momento es cuando convencí a una persona muy conocida en nuestro país, don Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del IRTRA, y me lo llevé a Disney con todo su directorio. Quería convencerlo de que en este país se podían hacer las cosas diferentes. Y de verdad ha sido un orgullo para nosotros lo que el IRTRA representa hoy en Guatemala y quizá en Centroamérica. Tengo una anécdota con Ricardo en ese viaje. Y es que estábamos en una sesión de trabajo. Y cuando el instructor de Disney a cargo de la sesión dijo algo que a Ricardo le encantó, el instructor dijo: cuando nuestros parques abren, todos los días a las 9 en punto de la mañana, estos parques nunca están limpios. Y Ricardo levantó la mano, ni siquiera esperó que le dieran la palabra. Y con una voz muy sonora como es la de él, le dijo: oye, Jeff, le dice, qué alegría me da oír eso, porque lo mismo nos pasa a nosotros en Guate. El instructor, muy sorprendido por la afirmación de Ricardo, dio un paso atrás y le dice: perdón, Ricardo, pero es que no me dejaste terminar. Cuando nuestros parques abren en el mundo de Disney a las 9 en punto de la mañana, los parques nunca están limpios, están nítidos. Y mientras nosotros nos metíamos bajo las mesas de la vergüenza, Ricardo hizo una afirmación que me encantó, porque se convirtió en un reto para él. Y le dijo: Jeff, acabo de entender, pasando esta vergüenza, que en términos de servicio, para que sea de calidad mundial, hay una galaxia que nosotros ni siquiera hemos descubierto. Y esa es la diferencia entre limpio y nítido. Esa es la diferencia entre las 9 y las 9 y cuarto. Esa es la diferencia entre prometer y cumplir. Esa es la diferencia entre hacer las cosas con pasión o hacerlas desapasionadamente. Esa es la diferencia. Estoy leyendo un libro espectacular que se llama People First, Customers Second. Hoy la gente, supongo que los que me silbaron no saben hablar inglés, pero en todo caso quiere decir que hoy los empleados son primero, los clientes son después. Y lo que pretende hoy toda la teoría de servicio al cliente es entender que si no tenemos esos colaboradores leales
y apasionados de los que hablaba Patty, probablemente los clientes jamás serán servidos como quisiéramos. Y por eso quiero contarles otra anécdota. En 1995, la compañía Disney compró un negocio. Este negocio no conocíamos nada de él, pero naturalmente había algunas características del negocio que nos hicieron interesarse en ese negocio. Y resultó ser un equipo de béisbol de las Grandes Ligas. Este equipo se llamaba en ese entonces California Angels. Y cuando Disney compró en el año 95 a los California Angels, había algunas características del equipo que nos hicieron entender por qué deberíamos comprarlo. Y resulta que la principal característica de este equipo era que había logrado durante 10 años un récord que ningún otro equipo de las Grandes Ligas había logrado antes y ningún otro equipo lo ha logrado después. Y resulta que los California Angels habían logrado el insólito récord de haber sido 10 años seguidos, entre el año 85 y el 95, el peor equipo de todas las Grandes Ligas. Y cuando la compañía Disney decidió comprarlo, pensaron, caramba, si hay algún concepto de loser, este es el concepto perfecto. Esa consistencia no es fácil de alcanzar en un negocio. 10 años los peores, nunca se equivocaron, nunca penúltimos, siempre los últimos. Hay un libro escrito sobre esa compra y resulta que la compañía Disney decidió cambiarle algunas cosas al equipo. Le cambiaron de estadio, le hicieron un estadio nuevo que se llama el Angel Stadium. Le cambiaron de uniforme, le pusieron uno más vistoso, blanco y rojo. Le cambiamos de nombre y le pusieron Anaheim Angels para identificarlos con la ciudad donde jugaban. Y lo único que Disney no le cambió al equipo fueron jugadores. Y no le cambiaron jugadores por una sola razón. Entendieron que el grave problema del equipo no era la aptitud de los jugadores, el gran problema era la actitud. Y cuando el problema no es la aptitud, sino la actitud, no sirve de nada cambiar a la gente. Mejor les cambia la actitud. Y hay un ciclo muy sencillo, que es que cuando la actitud cambia, cambia la expectativa. Y cuando la expectativa cambia, cambian los resultados. Y cuando cambian los resultados, cambia la vida de tu organización. Yo no puedo saber cuántos de ustedes jóvenes que están aquí hoy van a llegar alguna vez a ser verdaderos empresarios, líderes de sus empresas. Pero lo que es más importante que no olviden hoy es que la actitud es lo que hace la diferencia. La actitud con que encaras el negocio, la actitud con la que sirves, la actitud con la que vives. Y entonces la compañía Disney trabajó con la actitud de su equipo y empezaron a entender que los problemas del equipo era que no se llevaban bien entre los jugadores, no trabajaban duro, no entrenaban con ganas, perdían juegos tontos que podían haber ganado y empezaron a cambiar la actitud. 7 años después, en el año 2002, este equipo que tenía 42 años de estar en las Grandes Ligas, 10 años seguidos el peor equipo, resultaron campeones mundiales. En el año 2002 ganaron la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco y demostraron una vez más cómo de alguna manera la actitud es lo que hace la gran diferencia. Y esa diferencia obviamente la hace para el servicio a los clientes, la hace para la vida, la hace para cualquier actividad que usted quiera emprender. Walt Disney nació hace muchísimos años, en 1901, en las afueras de la ciudad de Chicago. Y resultó que nació en una granja. Y esa es una de las razones principales por las cuales le imprimió a sus personajes esa categoría de animales. Porque al final él nació entre pequeños animales. No es cierto el mito de que todo empezó con un ratón. De hecho, empezó con un conejo.
Empezó con un conejo al que Walt le puso como nombre Mortimer. Y el nombre de Mortimer, por supuesto, no era muy popular. Porque le contó a su esposa y le dijo, mira, voy a dibujar este conejo. Y como la esposa era muy joven y le dijo, ¿y cómo le vas a poner? Le dijo, le voy a poner Mortimer. Y la esposa, con el tacto y el cariño y la sutileza que las esposas usan para aconsejar a los esposos, le dijo, mira, el nombrecito realmente me parece estúpido. Y más que estúpido, creo que los niños le van a tener miedo, de manera que déjate de pendejadas y ponle un nombre bonito. Y entonces Walt, considerando aquel sutil, cariñoso consejo, dijo, de verdad debe tener razón. Para mala fortuna de Walt, además le había puesto un sobrenombre que era el conejo de la suerte. Y resulta que ya no tuvo mucha suerte porque había otra compañía que se llamaba Warner Brothers, que tenía otro conejo registrado llamado Bugs Bunny, de manera que le prohibieron el poder dibujar este conejo. Fue así como surgió entonces la idea de dibujar un pequeño ratón. Y esto fue el principio de toda la historia de una compañía que hoy es un ícono de servicio al cliente a nivel mundial. Hay un dato que creo que para ustedes puede ser interesante. Muchas veces creemos que el precio de los productos pueden hacer la diferencia. Pero los productos pueden ser muy similares. Los productos de hecho pueden ser iguales. Yo asesoro a un grupo financiero en este país y hemos concluido que todos los otros 15 bancos también tienen tarjeta de crédito. Todos dan préstamo, todos tienen el mismo emisor que es Visa, todos tienen segmentada su tarjeta de un color, en dorada, en platino, en negra. Y por supuesto que cuando los productos son similares, el servicio es lo único que puede hacer la diferencia. De tal manera que empezamos a entender qué tan importante es el servicio. Pero para poder hablar de servicio no podemos evitar tener que hablar de cultura. Y por supuesto tenemos que entender qué es cultura. Por eso tenemos cultura de país. Cada país tiene una cultura diferente. Tenemos cultura de departamentos o secciones del país, donde no es igual la cultura del norte que la del sur. Tenemos culturas de familias, donde tienen algún tipo de cultura que vamos a ver en qué consiste. Tenemos culturas individuales y tenemos cultura de empresa. Y cuando hablamos de cultura de empresa, tenemos que reconocer que la cultura de empresa indudablemente es la que va a marcar el sello cuando le ponemos un apellido que es cultura de servicio. Y la identidad propia que cada organización tiene en la manera como sirve a sus clientes, hoy ha hecho que un mito que antes era indudablemente un monstruo con el que había que pelear, como era el precio, hoy sea un mito que se ha derrumbado para siempre. Y les puedo poner un ejemplo. La compañía Disney en sus parques de Orlando recibe anualmente 60 millones de visitantes. El promedio de ticket de ingreso en un parque de Disney, $89. Nuestro archicompetidor Universal Studios está ahí cerquita, 10 minutos. Recibe 32 millones de visitantes, promedio de ticket de entrada, $70. Esto quiere decir que hoy la relación está entre el número de visitantes y el servicio que les das. Por eso cuando la gente va a Orlando, Disney ha sustituido el nombre de la ciudad. La gente dice, oye, voy a ir a Disney. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ir a Orlando. Y naturalmente que cuando eso sucede es porque de alguna manera algo de lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. En el año 1983, la compañía Disney lanzó al mundo un canal de cable que me imagino muchísimos de ustedes habrán visto, que es The Disney Channel. Y cuando la compañía lanzó el Disney Channel, empezaron a entender que había un gran futuro en las comunicaciones. Y esto llevó a la compañía Disney a comprar un canal de televisión abierta en 1995, que es la ABC. Y cuando compraron la ABC, entendieron que había que estudiar cuáles eran los programas que mayor rating de audiencia tenían en la televisión abierta.
y descubrieron que había un programa que tenía 110 millones de televidentes al año. Solo se daba una vez. Tenía una duración aproximada de 4 horas. El anuncio de 30 segundos en este programa cuesta $3 millones y resultó ser un programa deportivo. De manera que me imagino que ustedes sabrán de qué programa se trata. Es el Super Bowl, exactamente. Y entonces la compañía Disney dijo, caramba, qué interesante. Un programa deportivo el que mayor rating de audiencia tiene. De manera que a algún genio de estos que Disney tiene se le ocurrió una idea brillante. Y dijeron, ¿y por qué no entonces en vez del Super Bowl una vez al año? ¿Por qué no en vez del Monday Night Baseball? ¿Y por qué no en vez del juego del domingo? ¿Por qué no mejor 24 horas de deportes? Y entonces diseñaron un esquema llamado ESPN. Y cuando la compañía Disney lanzó su ESPN, que hoy hay 7 canales de ESPN, por supuesto entendieron lo que los clientes querían. Y entonces, para alegría de la señora en la casa, 24 horas de deportes. ¿Por qué les cuento todo esto? Les cuento esto porque de alguna manera esto no sucede por una varita mágica, mucho polvo de campanita o por un Mickey Mouse. Esto sucede porque hay empresas que han entendido que construir su cultura de servicio es importante. Una cultura propia, una cultura que los identifique, una cultura que los clientes aprecien, una cultura que no es diseñada en función de lo que la empresa quiere, sino de lo que el cliente quiere, una cultura que obviamente impacta la emocionalidad del cliente, porque el servicio es emocional, no es racional. Tú conquistas a los clientes por la vía del corazón. Tú conquistas a los clientes por tu actitud. Tú conquistas a los clientes por tu sonrisa. Tú conquistas a los clientes porque de verdad te conectas con ellos en función de lo que el cliente quiere. De tal manera que esto no sucede por casualidad. La cultura es una serie de acontecimientos, de ritos, de situaciones, de actitudes que suceden entre departamentos y dentro de los departamentos de las organizaciones. Es muy triste reconocer que uno de los grandes problemas que muchas veces da al traste con cualquier organización no es la lucha contra la competencia, sino es su lucha interna contra su propia incompetencia. Las luchas tontas entre departamentos, la lucha eterna entre producción y ventas, entre el back office o el front office, la gente que está de cara a los clientes, los del mundo perdido de la conta que no entienden que son parte del servicio, la gente que probablemente se siente exonerada de ser un participante activo en esa cultura. Y entonces, por supuesto, que tenemos que reconocer que muchas veces el mal no está afuera, está adentro. Y esto es importante de identificar porque cuando las organizaciones construyen su cultura, la cultura se construye primero de las puertas para adentro para poder después exportarlas hacia afuera. Es exactamente lo que sucede con los seres humanos. La mayor calidad de trabajo, la mejor calidad de trabajo, el trabajo más productivo viene de la gente contenta. Pero la gente contenta empieza a construir su alegría de él para adentro. Por eso es que no es raro encontrar por ahí empresas que dicen tener una cultura de servicio, y debo reconocer que todas las organizaciones del mundo tienen una cultura. No hay ninguna organización que no tenga cultura. Lo único es que no sabemos si es la cultura que el cliente quiere, si está estructurada, si está difundida, si los colaboradores la cumplen o no. Y si lo cumplen, si les reconocemos el esfuerzo de cumplirla. Pero todas las organizaciones tienen una cultura. Lo que sucede es que hay ocasiones en que esa cultura, pues nadie le ha preguntado al cliente qué quería, sino más bien nosotros internamente hemos decidido qué es lo que interpretamos que el cliente quiere.
Por eso me encanta un video que estamos usando ahora en un seminario que vamos a estrenar el año entrante, que se llama Las lecciones prácticas del ratón. Y me encanta el video porque es tratar de adivinar qué querrá el cliente. Y el video es muy simplecito. Es un señor que va en su carro Porsche en una carretera de esas sinuosas en los Alpes europeos, y de repente parquea su carro Porsche al lado de un precipicio, se baja a hacer jogging, se va un montón de tiempo, y cuando ya va regresando a su casa, a su carro, va cansadísimo, de manera que se pone contra el carro ya cuando llega, y se pone contra el carro para hacer su descanso y para estrechar sus brazos y para relajarse, y está puesto así contra el carro. Cuando viene un negrito jamaiquino feliz en su camioneta toda vieja, oyendo su reggae, y de repente ve al Señor recostado contra el carro, y con toda la buena voluntad del mundo se baja de su camioneta, se para frente al Señor, lo voltea a ver y le tira el carro en el precipicio. Al final adivinar es riesgoso. Al final interpretar lo que el cliente quiere sin preguntarlo es peligrosísimo para una cultura de servicio. Cuando hablamos de cultura de servicio, tenemos que reconocer que no es fácil de construir, y es mucho menos fácil de lograr que cada colaborador se le entregue a su cliente todo el día, todos los días. Es complicadísimo entender de alguna manera cómo la cultura que nosotros traemos se tiene que transformar en la cultura de la organización a la que ahora voy a servir. Y esa es la razón por la que usted y yo, en cualquier empresa, hemos tenido que sufrir los embates de una persona que no es una persona feliz. Y como difícilmente podemos medir la actitud de la gente, porque le medimos la personalidad, la honestidad, le medimos muchas cosas, y de repente la ponemos frente al cliente, y con aquella cara de limón característica de algunas personas, pues indudablemente van a sufrir los clientes, van a sufrir las empresas, van a sufrir los otros colaboradores que se avergüenzan de tener a ese grupo de personas a quienes yo llamo respetuosamente el pelotón antiservicio. Y el pelotón antiservicio está en todas las organizaciones. Son personas que, si usted ya trabaja, déjeme compartirles una pequeña descripción, y si por ahí lo describo a usted, siéntase aludido, que de eso se trata. La primera característica de los miembros del pelotón antiservicio es que, al igual que todos los seres humanos, abren los ojos por la mañana. Y en vez de dar gracias a Dios porque es un nuevo día, porque tenemos oportunidades, porque Dios nos dio la vista y las piernas nos sostuvieron y podemos caminar, esas personas del pelotón, todavía acostadas en su cama, abren los ojos y su primer pensamiento es: ¡qué hueva! Tengo que ir a trabajar. Y entonces con esa hueva, con esa pereza van a trabajar. Y con esa pereza se relacionan con sus compañeros de trabajo. Y resulta que sus compañeros de trabajo, que por ahí en algún momento llegan contentos y felices porque tienen que ir a trabajar y les gusta lo que hacen y les gusta la empresa con la que trabajan y les gusta su puesto de trabajo, y llegan felices y contentos y les dicen: mira, qué buen día, qué bueno, ¿cómo estás? Y el otro le dice: ¿y qué tiene de buenos? ¿No te das cuenta del salario pura droga que nos pagan? ¿No te das cuenta de estos clientes majaderos, presumidos, gritones, mentirosos que nos tocan? ¿No te das cuenta de este jefe infeliz que por mucho esfuerzo que hagamos no reconoce nada? Y 30 segundos después tú estás consciente de que ser feliz es un error. Y le pides disculpas: sí, discúlpame, tenés razón, no hay ninguna razón para ser feliz. Estos miembros del pelotón antiservicio te saludan con una sonrisa que es una mueca mecánica de pelar la mazorca de dientes. Jamás sienten lo que te están diciendo. Son personas que te hacen una pregunta retórica que es: ¿y cómo estás? Y esa pregunta ¿cómo estás? No implica que de verdad les interese cómo estás. Por eso el diálogo es bastante superficial. ¿Y qué tal estás? Bien.
¿Y bien qué quiere decir? A ti te vale madre cómo estoy, a mí me vale madre decirte cómo estoy. Porque tú sabes que los miembros del pelotón antiservicio te van después de que te saludan cordialmente, te van a apuñalar por la espalda. Y van a hablar mal de ti, y van a hablar mal de tu empresa, y van a hablar mal de los clientes. Y entonces resulta que el pelotón son resistentes al cambio. Han desarrollado una inmunidad total hacia el cambio. No hay ninguna inyección, pastilla, supositorio, ningún elemento que pueda ayudarlos a cambiar. Cada vez que tú hablas de una cultura de servicio excepcional, lo primero que piensan es yo, cambiar yo. Y como hay un concepto muy Disney que dice disponibilidad, quiere decir dar más de lo que se te pide, ellos están pensando yo, que se olviden, yo doy menos. Sí, siempre he dado menos. Yo caminar 1 kilómetro más, yo dar más de lo que me dice mi contrato. No, yo doy menos. Y ese tipo de personas, por mucho que hagamos, las tenemos en todas las organizaciones. Lo único que hay que hacer, primero, es detectarlos. Y detectarlos es importante porque la primera gran oportunidad es intentar cambiarlos. Intentar cambiarlos para que se sumen a una cultura de servicio excepcional, diferente, que haga la diferencia frente a todas las otras organizaciones. De manera que la segunda opción, después de cambiarlos, es despedirlos. Una cultura de servicio no admite excepciones. Hay personas que te hacen tanto daño que si tú las dejas ahí sin que quieran cambiar, el cliente te va a medir en función de esas personas. Y la tercera opción, después de despedirlos, es ver si puedes intentar colocarlos en la competencia. Este es el negocio redondo. Al final de cuentas, pues si se van a la competencia con su espíritu fastidioso, mejor aún. Cuando hablamos de construir una cultura, tendríamos que entender cuál es la parte medular de la cultura. ¿Dónde está el corazón de la cultura? ¿Qué es lo que hace que una cultura de servicio funcione? ¿Qué es lo que hace que tú logres verdaderamente hacer la diferencia? En el año 1996, los huéspedes de Disney le dijeron a la compañía algo que a ellos no les gustó. Le dijeron, mira, este año que viene no voy a venir a tus parques de Disney. Se ha puesto de moda otra manera de vacacionar. Y ojalá que yo la voy a usar y ojalá que no me guste porque entonces ya no voy a volver. Y lo que se había puesto muy de moda para vacacionar resultaron ser los cruceros. Y la compañía Disney dijo, caramba, no tengo cruceros, no conozco nada de cruceros, las compañías de cruceros son monstruosamente grandes, son centenarias, compañías como Royal Caribbean, como Carnival, como Norway. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y se les ocurrió algo que Disney ha hecho muchísimas veces, y es preguntar. Y le fuimos a preguntar a nuestros huéspedes en los parques y en los hoteles durante casi un año entero. Y le hicimos una pregunta hipotética que parecía interesante. Oye, si yo tuviera cruceros algún día, ¿tú te vendrías conmigo? Y los huéspedes de Disney dijeron, sí, yo me iría contigo. Pero nos dijeron dos cosas que en términos de servicio son fundamentales. Lo primero que nos dijeron es, yo me voy contigo siempre y cuando no seas más de lo mismo. Si tu cultura de servicio es más de lo mismo, si eres el mismo banco que el vecino, si logras hacer las cosas igual que los demás, ¿qué razón tiene un cliente para cambiarse? ¿Qué razón tiene un cliente para quedarse? ¿Qué razón tiene un cliente para seguirte comprando? Si eres más de lo mismo. Lo segundo que nos dijeron fue un abrir los ojos. Porque nos dijeron, mira, si bien no eres más de lo mismo, yo te voy a decir cuál es la diferencia. Y la diferencia solo tenía dos palabras. La diferencia era Mickey Mouse. Tú sube a Mickey Mouse a tus cruceros y yo con los ojos cerrados me voy contigo. En 1998 lanzamos al agua nuestro mágico, el Disney Magic, un transatlántico de 2.500 pasajeros. Fue tan exitoso que el año siguiente tuvimos que lanzar otro, el Disney Wonder.
Este año hemos lanzado 2 cruceros más. Y probablemente si en algún momento usted piensa, si preguntarle a los clientes es importante, déjeme decirles que estos cruceros están siendo muy populares. Y si usted quiere algún camarote en algún crucero de Disney, es mejor que se apure a conseguir uno, porque el próximo camarote disponible, si usted entra a la página web de Disney, está en el mes de marzo del año 2014. Estos cruceros están llenos con 18 meses de anticipación. Y esto lo que produce, indudablemente, es resolver la pregunta si será importante preguntarle a tus clientes o no. Construir una cultura de las puertas para adentro implica la correcta escogencia de tu gente. Cuando tú escoges las personas adecuadas, y cuando escoges a las personas adecuadas con la actitud correcta y le das un ambiente agradable de trabajo y construyes una cultura que se pueda compartir y que la gente pueda levantarse por la mañana con la ilusión de ir a trabajar a ese lugar, indudablemente estás en el camino correcto. El paso más importante de cualquier organización es la correcta escogencia de su gente. Ni siquiera el entrenamiento que les puedas dar después, si no los escogiste correctamente, van a poder resolver tus dudas si serán buenos o no para servir. La gente correcta, escogida correctamente, es importante. Y déjenme compartirles un error estratégico en la escogencia que muchas organizaciones cometen inconscientemente o conscientemente, sabiendo que es parte del proceso normal. A mí me parece muy interesante el hecho de ver tantos anuncios de periódico en donde lo primero que se ofrece es ambiente agradable de trabajo. ¿Han visto esos anuncios? Ambiente agradable de trabajo. Un gran engaño, porque después cuando el trabajador es contratado resulta que la empresa es un infierno. Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Sabe qué sucede? Yo trabajo para un call center y en este call center estamos construyendo una cultura de servicio. Tenemos ya 6,500 colaboradores. Me parece interesante lo que estamos haciendo. Pero algo que yo les he dicho es, miren, cuando saquemos un anuncio y atraigamos estos jóvenes que supuestamente hablan inglés, porque déjeme decirle que llegan con una desfachatez impresionante. Yo he entrevistado secretarias bilingües y cuando le pregunto, bilingüe, ¿en qué serás, chula? Porque yo inglés sí creo que no es, ¿verdad? Porque les hablas y no entienden. Entonces, les digo, miren, primero que nada, si vamos a invitar a un colaborador que potencialmente va a ser nuestro trabajador, lo primero que hagamos es recibirlo puntualmente. ¿Lo quieres invitar a que venga a las 9 de la mañana? Recíbelo a las 9. ¿Saben qué hacen las organizaciones? Los dejan esperando 1 hora, 1 hora y media. Cuando finalmente alguien se apiada de este pobre candidato, lo hacen entrar a una entrevista que no está preparada, una entrevista medio agresiva, una entrevista donde el entrevistador quiere demostrar su poder y después lo vuelven a citar y ya no lo hacen esperar 1 hora, ahora son 2, y después lo entrevista a otro señor que le hace las mismas preguntas anteriores. Usan test psicométricos que ya no tienen nada que ver, que ya los pobres candidatos se lo saben de memoria, y después los atiendes en un lugar lúgubre, en un lugar sucio, en un lugar desagradable, y después los contratas. Y yo pienso que ese candidato al que hiciste esperar 1 hora y 2 horas y lo atendiste mal y después lo contrataste, yo digo que debe llegar con toda razón del mundo a su casa diciendo, mira, ¿te acordás de aquella empresa que te dije que odiaba porque me hicieron esperar y me atendieron mal? Ahora me contrataron. Y tú debes llegar con la depresión del mundo a pensar, Dios mío, pero si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? Si así es mi proceso de reclutamiento, ¿cómo irá a ser cuando ya me contraten de verdad y vaya a trabajar? Y después viene el proceso de inducción. Y el proceso de inducción es un misterio. Y el proceso de inducción es un misterio porque la gente no tiene tiempo de dar la inducción. Y entonces hay despuesito. Y cuando hay despuesito es que ya el puesto está vacío desde hace 6 meses y tienes que llenarlo a toda velocidad. Y entonces resulta que esa persona, sin saber qué hacer, sin saber cómo hacerlo, se va al puesto de trabajo.
Nuestro casting center en Disney Orlando es una réplica del Castillo de la Cenicienta. Y es una réplica del Castillo de la Cenicienta porque quisimos hacer sentir a los candidatos que de verdad eran bienvenidos. Un aspecto interesante, por ejemplo, es que en Disney hay gente trabajando de 39 nacionalidades en nuestros parques de Orlando. Por lo tanto, la parte física de las personas no interesa. Con mucho respeto por mis gerentes de recursos humanos, y aquí hay una que representa muchísimo a lo que es una verdadera gerente de recursos humanos del futuro. ¿Saben qué hacen los gerentes de recursos humanos? Lo primero que le piden al candidato: adjunta foto reciente. ¿Han oído eso? Y los muy candidatos sinvergüenzas mandan la de la primera comunión. Entonces ya después conocerlos sí ya es un shock, porque son 20 años después 30 libras de más. Entonces la primera entrevista se hace por teléfono, en una estructurada entrevista telefónica, donde queremos oír la voz, la opinión, los valores, los principios. No queremos conocer al candidato, porque el hecho de ver la foto no me garantiza que ese candidato traiga los valores y los principios y la actitud de servicio que yo necesito. Escoger a la gente correcta con la actitud correcta es importante como el primer paso de construcción de tu cultura de servicio. El segundo paso es entender que personas que no son felices ellas consigo mismo, que no tienen construida su autoestima, que no están claras de su autorrealización, que no entienden que aceptarse a sí mismas es el primer paso para su crecimiento y su desarrollo, resulta que es bien complicado después intentar darles cosas que debieron haber aprendido cuando tenían entre 0 y 6 años. Aunque a usted le sorprenda, valores como la gratitud, la solidaridad o la amistad se tienen que aprender en los 3 primeros años de vida del niño. Y entonces resulta que después tú lo mandas a hacer cuando llega a la empresa trabajo en equipo. Necesito team building, necesito mandarlo a saltar cuerdas, necesito subirlos en una cuerda, necesito ver si logro que se amarren la cuerda a la nuca para ver si salgo de este colaborador nefasto. Lo mandas a hacer cualquier cantidad de locuras de trabajo en equipo y el lunes regresan felices porque la pasaron maravillosamente bien a seguirse apuñalando entre departamentos por la espalda. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nunca comprendieron que la base fundamental de un trabajo en equipo es un valor que se aprende en los 3 primeros años de vida, que se llama solidaridad. Y la solidaridad implica que yo me puedo desproveer de mi puesto de trabajo y hacer el de mi compañero cuando sea requerido por el cliente, por las circunstancias, por el número de clientes, por lo que quieras. Yo vi a mi colega, instructor de Disney Institute, levantarse de la mesa donde estábamos cenando y presentarse ante el capitán de meseros y proponerle ayudarle a servir mesas porque veía que había mucha gente que llamaba y nadie acudía. ¿Tú crees que esa solidaridad, eso de entender que su compañía tiene 60 millones de visitantes, que como muy bien decimos son 60 millones de vendedores que no nos cobran comisión, se logra de la noche a la mañana ante el egoísmo supremo de una persona que dice: no, si yo tengo un puesto importante, ¿cómo me voy a rebajar a hacer eso? Y déjeme reconocer algo, a mí me encanta esta cultura de McDonald's por eso. Tú ves al gerente de la tienda salir a atender las mesas. Tú ves al motorista que llega cansado de repartir quién sabe cuántas cosas y todavía tiene la dicha de abrirte la puerta. Porque ese concepto de que no es mi puesto, mi gente, mi resultado, se llama solidaridad. Yo abogo en las empresas a las que presto consultoría en servicio al cliente, le pido a los gerentes, a los directores generales, a los presidentes de compañías: por favor, ustedes, dioses del Olimpo, bajen a la tierra a compartir con los simples mortales que son sus empleados.
Hay un axioma de servicio que dice que nadie que no sepa servirse a sí mismo va a poder servir a otros. Cuando nosotros entendemos esto, y yo empiezo por construir mi vida para servir a otros, como quizá muchísimos de ustedes lo han de hacer por vocación, empezamos a entender que estamos frente a una cultura diferente, a una cultura que probablemente en el caso nuestro hoy es una cultura comercial, empresarial. Las compañías están diseñadas en principio para ganar dinero, pero en todo caso, si lo hacemos a través de verdad, de servir a nuestros clientes de una manera diferente, podemos entender que nadie da lo que no tiene. Si yo no construyo mi vida en función de aceptarme a mí mismo, si yo no construyo mi vida entendiendo que tengo que aceptarme a mí mismo para saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y qué tengo que hacer para educarme primero antes de poder desarrollarme, empiezo a entender que realmente tengo que empezar por mí. Por eso la cultura se construye a las puertas para adentro. Solamente las personas y las organizaciones que contratan a estas personas van a generarse oportunidades, como el caso de estudio hoy de Southwest Airlines, una pequeña compañita que se inició en 1971 con 3 avioncitos alquilados y que en los últimos 41 años han enterrado cualquier cantidad de competidores, incluyendo íconos de las líneas aéreas como por ejemplo Pan American Airways, como Eastern Airlines, como Northwestern, como todas estas compañías. Esta pequeña compañía, nacida hace 40 años, es una compañía que representa lo que es una cultura de servicio diferente. Una cultura de servicio donde el primer practicante es su presidente. Y déjenme contarles una anécdota. En un libro precioso del señor Ken Blanchard, que es la entrevista que él le hace a Colleen Barrett, que es la presidenta de Southwest del año 2000 al 2010, le dice: mira, a mí siempre me ha parecido interesante que en Southwest los anuncios de seguridad se hacen a ritmo de rap. Y entonces los viajeros frecuentes aplauden y zapatean y se levantan y gritan y lo hacen alegrísimo. Y un pasajero le escribe a la señora Barrett y le dice: mire, señora Barrett, ayer por primera vez volé con ustedes y me pareció de tremendo mal gusto el hecho de que ustedes hagan una broma de los anuncios de seguridad. Le recomiendo que revisen esto para ver si lo van haciendo de la manera como todos lo hacen. Y la señora Barrett le cuenta a Blanchard y le dice: ¿sabes qué le contesté? Tengo 35,000 empleados que disfrutan de esa cultura. Por lo tanto, mi respuesta fue muy simple: señor, ¿cuánto siento que a usted no le guste nuestra manera de hacer los anuncios de seguridad? No se imagina cuánto lo vamos a extrañar en nuestros vuelos. Cuando tú defiendes a tu gente y defiendes tu cultura, el cliente entiende que es una compañía que es confiable. Déjenme despedirme de ustedes de la única manera como creo que puedo hacerlo, y es contándoles una última historia Disney. Como ustedes son jóvenes, en su gran mayoría, déjenme contarles esta historia. El 1 de octubre de 1971 se inauguraba en la ciudad de Orlando el Reino Mágico, el Magic Kingdom, que es uno de los parques más emblemáticos de la compañía. Y cuando el maestro de ceremonias invitó al alcalde de la ciudad de Orlando a subir al estrado a cortar la cinta simbólica, el alcalde subió con mucha alegría y dijo: hoy tengo un enorme sentimiento de alegría en mi corazón. Y es que creo realmente que este parque le va a traer una enorme prosperidad a nuestra ciudad. Y eso que él no sabía cuánta. Pero tengo también un profundo sentimiento de tristeza.
Yo era amigo personal de Walt Disney y habiendo muerto hace algunos años, creo que a Walt le hubiera encantado estar aquí hoy. Y por supuesto, lo que más me duele es pensar que no haya podido ver este parque terminado. Pero dijo, ahí en el público hay una persona que tiene tanto o más derecho que yo de estar aquí arriba. Y esa persona es Lillian, la eterna compañera de Walt. Y quiero pedirle a Lillian que pase conmigo a cortar esta cinta. Y cuando de alguna manera la señora subió, dijo, no estaba preparada para este momento, pero quiero aprovechar para decir dos cosas. La primera, no puedo estar más de acuerdo con el señor alcalde en cuanto a que a mi esposo le hubiera encantado estar aquí hoy. La segunda, quiero corregir algo que el señor alcalde dijo que no es cierto. Mi esposo Walt siempre vio este parque terminado. Los que lo ven por primera vez son ustedes. Y cuando de alguna manera tú te encuentras a tu alrededor con gente visionaria, que probablemente has de ser tú sin saberlo, piensa por un momento, no importa si vas a ser o no el más grande, entre tanto luches por ser el mejor, que es lo que cuenta. Muchas gracias. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. We'll find our truth, take flight. Footsteps tracing